Ahora vamos a ver hipercalemia. Y esto lo vimos en videos anteriores por separado. Ahorita va a ser un video de integración. Entonces vemos definición, etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Hipercalemia es una concentración de potasio de más de 5 miliequivalentes por litro. Ahora, etiologías las vamos a dividir en las que son por aumento de ingesta de potasio, que básicamente es en frutas, principalmente en el plátano y naranjas, donde hay mucho potasio, también en la papa y también puede ser por iatrogenia. Otro grupo es cuando tenemos desplazamiento del potasio, donde pasa desde el espacio intracelular hacia el espacio intersticial y de ahí al torrente sanguíneo. O sea, el potasio se pasa de las células afuera de las células. Y tenemos muchos grupos. Esto puede ser por déficit de insulina, que va a ser pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1. Puede ser por medicamentos, como es los beta antagonistas, la digoxina, arginina, por ejemplo, o succinilcolina. Y otra clasificación aquí, o un subgrupo, va a ser pacientes que tienen pseudo-hipercalemia. Pseudo-hipercalemia no es que tengan hipercalemia, pero por alguna razón en el estudio de laboratorio salió que tienen hipercalemia. Que esto es pacientes que tienen, cuando le estamos sacando la muestra, la sangre pasa no paralela al tubo. Ya en el video anterior lo vimos, pero si aquí está el tubo de ensayo, la sangre tiene que entrar así al tubo. Si aquí está el tubo y la sangre pasa oblicua, los glóbulos rojos chocan con la pared del vaso y se rompen y se libera potasio. Y entonces falsamente aquí, bueno, aquí va a estar elevado el potasio, pero va a ser falso porque dentro del paciente no pasó eso, pasó aquí en el tubo. Entonces puede ser por eso, puede ser pacientes que nos tardamos en procesar la muestra, puede ser cuando el paciente le decimos que haga puño, cuando le estamos poniendo aquí el torniquete para la flebotomía, por ejemplo. Esta es hipercalemia. La otra es cuando tenemos muchas células, como es en la leucocitosis o trombocitosis. Y otra clasificación es cuando tenemos ruptura de células, pero esto sí que pasa pues dentro del paciente. Y esto es cuando tenemos pacientes con síndrome de lisis tumoral, cuando tenemos pacientes que tienen rhabdomiólisis. Y la rhabdomiólisis puede ser por muchas cosas, puede ser en convulsiones o en un choque automovilístico, por ejemplo. Y el otro es cuando tenemos la parálisis periódica, que el diagnóstico lo hacemos por pacientes que tienen episodios cortos de debilidad y van a tener antecedentes familiares de esto. Y los otros pacientes que están inmovilizados. Y ya el otro grande grupo son pacientes que tienen una disminución de la excreción de potasio. Pacientes que tienen disminución de excreción de potasio son básicamente pacientes que tienen falla renal o cualquier cosa que nos haga una disminución de la tasa de filtración glomerular, glomerular filtration rate. Pacientes que tienen acidosis tubular renal tipo 4 o cosas que nos hagan una disminución de la acción de aldosterona. Y aquí tenemos muchísimas cosas que nos hacen una disminución de la acción de aldosterona, como es pacientes que les hacemos adrenalectomía, o sea, les quitamos las glándulas suprarrenales, pacientes que tienen enfermedad de Addison, cuando tenemos deficiencia de enzimas, cuando tenemos adrenalitis, o puede ser por ciertos medicamentos. Los medicamentos pueden ser los que interactúan o los que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona, disminuyen el eje renina-angiotensina-aldosterona, que son básicamente los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina, o hay otro que es alisquiren,
que es un medicamento nuevo que impide la liberación de renina. Y otro es los antagonistas, o bueno, los ahorradores de potasio, que los dividimos en dos: los antagonistas de aldosterona y los bloqueadores de los canales de potasio en el túbulo contorneado distal. Los antagonistas de aldosterona son eplerenona y espironolactona. Y los bloqueadores de los canales de calcio son triamtereno y amilorida. Otros medicamentos son heparina, y otros son los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la calcineurina, que esto es un inmunosupresor, los inhibidores de la calcineurina. Ok, estas son etiologías. Ahora, cuadro clínico. El paciente se va a presentar con debilidad muscular, hilo paralítico. Muchas veces el paciente es asintomático y en el peor de los casos vamos a tener arritmias. También a veces el paciente puede tener constipación, pero lo más común es o es asintomático o la debilidad muscular y la arritmia. Eso es lo más común. Cuadro clínico ya. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces el diagnóstico va a ser, porque veamos un aumento de la concentración de potasio en los estudios de laboratorio, y ahí lo más importante es pedir un electrocardiograma. Entonces, paciente que tiene hipercalemia, aquí rápidamente tenemos que pedir un electrocardiograma. Y los cambios que encontramos en el electrocardiograma son principalmente la onda T alta. Onda T alta. Vamos a tener un crecimiento o alargamiento del complejo QRS. También crece el intervalo QT. Vamos a tener también crecimiento del intervalo PR. A veces empieza a desaparecer la onda P. Y a veces tenemos el signo de seno, que ya esto lo vimos específico en videos anteriores, todos estos cambios que encontramos en el electro, pero repasando un dato de una hipercalemia severa, que es el signo de seno. Tenemos el plano cartesiano, aquí está el eje de las 10, aquí está el eje de las X, y recordamos la función seno, que es así. Esa es la función seno. Entonces más o menos una cosa como así es la que vamos a encontrar en el electro. Un electrocardiograma normal es P, QRS, T. En la hipercalemia lo más clásico es el alargamiento del QRS y la T alta, en donde vamos a tener P, Q, R, S, T. Más o menos así. Más o menos así se empieza a ver el electrocardiograma. Más otras cosas como el PR se puede alargar, la onda P se puede hacer plana, pero el signo del seno es, esto se empieza a parecer a esto. Entonces aquí el QRS se empieza a alargar, la R empieza a crecer, la S, entonces empezamos a tener esto. Y también aquí la T está ayudando a esta. Más o menos así. Este es el signo de seno. Este es el diagnóstico, entonces básicamente es con el electrocardiograma. Y ahora vamos con el tratamiento. En este tratamiento, eso depende de la severidad de la hipercalemia. Entonces, cuando consideramos que la hipercalemia es severa, entonces, hipercalemia severa es cuando el paciente tiene síntomas severos, como pueden ser las arritmias, o cuando el paciente tiene concentración de potasio de más de 6.5 miliequivalentes por litro, o cuando el paciente tiene los cambios en el electrocardiograma. Es una hipercalemia severa. De lo contrario, es una hipercalemia moderada leve. Entonces, si es una hipercalemia severa, lo primero que hacemos es dar gluconato de calcio o
cloruro de calcio. O sea, lo que tenemos que hacer es dar calcio, no porque esto nos vaya a disminuir la concentración de potasio, sino porque esto nos va a estabilizar la membrana de la célula. Porque aquí cuando tenemos aumento del potasio, esto nos va a trastornar el potencial de reposo y la repolarización de las células. Entonces, para estabilizar la membrana damos calcio, ya sea vía gluconato de calcio o cloruro de calcio. Porque no podemos administrar nada más cationes, tenemos que administrar un catión junto con un anión, que es el calcio y el cloro. Luego vamos a hacer que el potasio se meta a la célula. ¿Y cómo hacemos que el potasio se meta a la célula? Dando insulina. Pero si le damos insulina al paciente podemos ocasionar una hipoglucemia. Entonces damos insulina con glucosa. Insulina con glucosa. Otra cosa que hacemos son los beta agonistas, como es el albuterol, por ejemplo. Y ya por último damos resinas de potasio, o sea, cosas que promueven la excreción de potasio. Clásicamente se daba el cayexilato, que es el sulfato sódico de poliestireno, pero este tiene bastantes efectos adversos, o bueno, efectos adversos severos. Entonces ahora damos Bactiramer o zirconium. Ahora el sulfato sódico de poliestireno, los efectos adversos son constipación. Pero más que eso es necrosis de tracto gastrointestinal. El Bactiramer tiene menos riesgo de efectos adversos o menos riesgo de la necrosis de tracto gastrointestinal comparado con el cayexilato. Entonces preferentemente utilizamos el Bactiramer. Ahora aquí también agregamos el sorbitol. Para disminuir el riesgo de constipación. Y generalmente el tratamiento lo hacemos al mismo tiempo. Aunque esto es lo que va a actuar más rápido y es lo más importante. O sea, lo más importante es esto y esto rápidamente va a tener efecto. Lo siguiente más importante es esto y esto se tarda 30 a 60 minutos en tener efecto a partir de que le damos la insulina. Y esto es por lo que más se va a tardar, pero generalmente damos todo en conjunto, en parte porque se va a tardar en empezar a surtir efecto, y lo que más importa es esta. En el caso de la hipercalemia no tan severa, solamente vamos a omitir este paso. Pero lo mismo, damos insulina y glucosa y damos resinas de potasio. A veces nada más dan las resinas de potasio. Pero entonces hipercalemia es la mnemotecnia para acordarnos. Es C, Big, K. Que la C es el gluconato de calcio o cloruro de calcio. La B es de bicarbonato. Cuando esto se da cuando la hipercalemia se ve por una acidosis metabólica, que ya en videos anteriores vimos la acidosis metabólica puede ocasionar hipercalemia. Entonces, en este caso damos bicarbonato. Y también la B hace referencia a los beta agonistas, beta 2 agonistas específicamente. La I es de la insulina. La G es de glucosa. Y la K es de las resinas de potasio. Una de ellas es cayexilato. Y eso es de hipercalemia.